¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Nueva edición, la primera del mes de abril, aquí en Sin Hilo, como cada miércoles, encontrándonos con la actualidad en la señal de Canal 12. Como también hacemos cada apertura del programa, repasamos hechos, repasamos momentos, temas importantes de la semana, aparte de adelantar lo que va, los contenidos del programa del día de hoy. Un reiterado saludo, reconocimiento permanente, diario, año tras año, a los veteranos de Guerra de Malvinas. Tuvieron su acto el pasado lunes. Obviamente nos dio, como siempre, un enorme gusto estar compartiendo, difundiendo lo que allí está pasando y volviendo a destacar, como siempre, la gesta malvinense que se hace carne justamente en estos hombres y hoy en sus familias también, en toda una comunidad que los está acompañando como cada 2 de abril. En el cierre de un fin de semana largo, positivo, dicen las autoridades, para la Municipalidad de Puerto Madryn, para el turismo, donde hubo Vía Crucis también masivo, y donde el clima, la verdad que se portó maravillosamente con los locales y con los que nos eligieron para pasar estos 5 días en la ciudad de Puerto Madryn. Naturalmente que no son los únicos temas que dejó el fin de semana. El rumor surgido a partir de un tuit, me dijeron que hay fuertes rumores, tomó tal densidad en redes sociales que obligó al gobierno a salir a desmentir la renuncia de Mariano Arcioni, sin ninguna otra fuente que ese tuit emitido por un medio radial en Playa Unión, si mal no tengo entendido. A partir de allí se generó esta situación de una renuncia, un anticipo de renuncia, que obviamente no fue, y que obligó a que el ministro coordinador y otros funcionarios del gabinete provincial salieran a responder y a sostener a un Mariano Arcioni que tenía por delante un fin de semana que obviamente tampoco le dio respiro ni tiempo suficiente para tomar el aire necesario para encarar una semana compleja como la que ha empezado en el día de ayer y que incluyó hoy un paro general en la provincia, con cortes de ruta entre León, Esquel y en Comodoro Rivadavia, desde 9 de la mañana más o menos hasta cerca del mediodía, sin incidentes, hay que decirlo también, y que va a tener otra instancia mañana, jueves, con otro paro general en todo lo que hace al empleado público. Como particularidad de estos dos es que se agrega a los pedidos y reclamos que hacen los empleados estatales un punto reciente. Recordemos, no al pago escalonado. La solución del tema en la obra social Ceros tiene que pagar compromisos económicos el viernes, si no, los proveedores han anticipado que van a volver a cortar la cobertura social. Y han agregado, bueno, paritarias libres y sin ningún tipo de límite. Y se ha agregado un nuevo punto que tiene que ver con los despidos. Saben ustedes que hay una ley provincial votada por la legislatura que pone freno a nuevos ingresos y a salidas de la estructura administrativa del Estado provincial. El gremio de ATE reclama por más o menos 30 despidos que se han producido. Eso está incorporado en este petitorio que mañana va a leerse y probablemente se entregue. Entre estos empleados y trabajadores del Estado y algunos de Puerto Madryn, que hoy daban a conocer este hecho, ¿no?, que han perdido sus contratos. Y como contrapartida, hay ingresos en la administración pública provenientes de un ente regulador de servicios públicos, un ENRE que se está armando en la provincia de Chubut, con algunas particularidades. Uno de los designados para integrar ese directorio es integrante de un estudio jurídico, que era el estudio jurídico de la empresa Meseta Consulting, estudio jurídico que compartía con el ex fiscal de Estado Martínez Zapata, estudio jurídico que representaba a Meseta Consulting, empresa investigada por lavado de activos en la causa Correa. Eso está pasando también en el gobierno provincial, que son ingresos en áreas. Está mal que suceda, porque aparte son ingresos de salarios bastante importantes, y como contrapartida, hay muchos que están perdiendo su trabajo, y como contrapartida el discurso gubernamental de la reducción del gasto público trastabilla fuertemente con estos hechos que estamos contándoles. Otras cosas, sesionó la legislatura a viva voz en el día de ayer. Los empleados legislativos reclaman el pago de un porcentaje retroactivo. Como esto no sucedió, se cortó la luz, se cortó el sonido y finalmente, bueno, sesionaron a viva voz los legisladores. Próxima sesión legislativa, hay muchos temas, será en las afueras probablemente de la legislatura. En la agenda legislativa ponen ingresar 2 temas muy importantes. El nuevo presupuesto, lo anticipó aquí Luis Tarrío, y una nueva ley de refinanciamiento de la deuda.
Dos temas donde hay que ver qué apoyo político obtiene el gobierno en la legislatura, donde hay chisporroteos con los diputados propios. Jerónimo García, presidente de la bancada oficialista, salió a decir que bueno, estaba un poco cansado de esta permanente acusación a los funcionarios que dejaron su cargo, haciendo pie en el pago escalonado. Dice, nosotros no pagamos en tiempo y forma, la respuesta nos hizo esperar, y dice, sí, pero tomaban crédito y se endeudaba más la provincia. Hay tensión legislativa también. Nosotros en este escenario vamos a abordar una de las partes. Ya estuvimos la semana pasada con empleados estatales. Hoy vamos a hacer pie en un sector importante de las responsabilidades que tiene el Estado, que es la de dar seguridad. Porque vamos a hablar con representantes del Consejo de Bienestar Policial para saber qué está pasando entre los integrantes de la fuerza policial. ¿Por qué razón? Porque hay fuertes rumores de acciones que tienen que ver con un reclamo. El cómo y el cuándo todavía no se sabe, hay seguramente reglamentaciones a respetar, pero sí que hay una situación deliberativa en la fuerza policial, por lo menos en los que nos llega a nosotros, y vamos a constatar con representantes del Consejo de Bienestar Policial. Y otro tema muy delicado, se relaciona lo nacional con lo local. Saben ustedes, una seguidilla de denuncias por abuso sexual a jóvenes en 2 clubes, ahora se ha sumado en una selección argentina de gimnasia, y en este mismo escenario se produjo la semana pasada un hecho para mí muy importante desde el punto de vista de la jurisprudencia, pero esto lo va a corroborar la fiscal, porque la jueza que entiende en la causa decidió la apertura de investigación en un abuso sexual sucedido entre el 98 y el 2001. Una denuncia que se hizo en diciembre del año pasado, donde las víctimas obviamente están oscilando los 20 o los 30 años aproximadamente, cerca de los 30, ambas son hermanas, ¿no? Las denunciantes. Pero la jueza dijo, no, el delito no prescribió, porque ahora hay una ley que dice que prescriben a partir de la denuncia, se toma el tiempo de prescripción. Se denomina Ley Piazza, así se la ha bautizado, y nosotros en la radio esta mañana en la 98.3 conversamos con Roberto Piazza, que un poco impulsó esta ley que hoy produce un efecto inmediato en nuestra zona, con un denunciado con mucha trascendencia pública en su momento, el ex jefe de policía, el comisario Juan Luis Ale, quien fuera también diputado provincial, de manera que el impacto es muy fuerte en la opinión pública. Estos son los temas que vamos a abordar hoy en nuestra edición de este miércoles de Sin Hilo. Lo hacemos apenas finaliza la pausa. Estás soñando con tu futuro, pensando en mañana, con tus ganas de cambiar, de empezar de nuevo. Estás disfrutando de vos misma, de lo que te hace bien. Estás viviendo tu libertad, tu estilo. Proyectando un futuro juntos para siempre. Estás cumpliendo tus sueños y nosotros somos parte. Viví feliz. Viví Grupo Caleta. Cooperativa de Estibajes Madryn. Desde 1992, prestando servicios a las cargas en Puerto Madryn. Trayectoria y experiencia que garantizan un trabajo de calidad hecho en tiempo y forma. Cooperativa de Estibajes Madryn. Servicios de estiba, alquiler de autoelevadores, transporte de personal, alquiler de contenedores, grúas, camiones y camionetas. Cooperativa de Estibajes Madryn. Tenemos la experiencia y las herramientas para un servicio de excelencia. Existen muchas maneras de disfrutar. Gaseosas Madryn te propone descubrir un nuevo horizonte, una nueva experiencia. Vinoteca Buena Cepa, para que todos los sentidos puedan encontrarse con las mejores bodegas del mercado. También regalos empresariales y una atención personalizada. Vinoteca
buena cepa. San Martín 778. Teléfonos 447-2825 y 447-1783. Bien amigos, iniciamos un nuevo bloque de esta edición de Sin Hilo. Nos acompaña la doctora María Alejandra Hernández. Ella es fiscal de la Oficina de Violencia de Género e Integridad Sexual del Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn y quien lleva adelante esta investigación a la cual hemos hecho referencia en la apertura del programa y que involucra al ex jefe de policía de la provincia de Chubut. Le preguntábamos fuera de micrófono si hay más casos, y eso nos lo va a contar ahora, pero bueno, es que por la persona involucrada es el que más impacto mediático está teniendo, más impacto público está teniendo. María Alejandra, bienvenida. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Bueno, María Alejandra, pónganos un poco en la situación del caso Ale, si podríamos llamarlo de alguna manera. Bueno, no voy a dar datos de las víctimas de ninguna porque manera. si bien son mayores de edad, lo cierto es que son víctimas de un hecho de abuso sexual, ¿sí? En diciembre del año pasado se recibió una denuncia en el Ministerio Público Fiscal de hechos ocurridos en el transcurso del año 1998-2000, ¿no es cierto? Las chicas ahora son mayores de edad, donde denunciaron a esta persona. En ese periodo ellas eran menores de edad, hechos de abuso gravemente ultrajante, porque no solo eran tocamientos, sino que sucedían otras circunstancias, sin llegar a existir violación, ¿sí? Sobre las dos jóvenes. Y bueno, como medidas urgentes, si se quiere, cuando uno recibe una denuncia, tiene que corroborar cierta veracidad de esa denuncia para decidir si somete a la persona que está sindicada a proceso o no. Entonces se recabaron las entrevistas que parecían oportunos, se pidieron distintos estudios médicos que hacían el estado psicológico de esas dos víctimas, porque pasaron muchos años hasta que ellas se animaron a denunciar, y es por eso que se pidió iniciar el proceso en perjuicio sindicando. Pero a partir de esas pruebas. A partir de la denuncia, y se corroboraron ciertas circunstancias que le dan le dan credibilidad a ese relato. Para usted, digamos, eso sucedió. En principio, en la primera etapa de instancia del proceso, sí. ¿Sí? ¿Y cuál es la imputación? La imputación se le imputa... Porque es bastante extenso, yo lo leí en radio, pero es bastante extenso porque tiene agravantes. Claro, en realidad lo que se le imputa a este señor son abusos sexuales cometidos en el periodo más o menos de 3 años aproximadamente, gravemente ultrajante por la situación, por la permanencia en el tiempo, cómo sucedían los hechos, en la modalidad de delito continuado, porque sucedieron a lo largo aproximadamente de 3 años, y bueno, y están contextualizados en el contexto de violencia de género. Correcto, pero ¿es abuso sexual infantil? Sí, porque en el momento ellas eran menores, al momento de los hechos. ¿Y yo leí algo agravado por la convivencia o leí mal? Sí, agravado por la situación de convivencia, porque esta persona convivía con esas dos niñas. ¿Qué momento para usted al recibir la denuncia? Porque bueno, son 2 chicas adultas, imagino, en este momento, y aparte a su mirada, sin dar detalles, naturalmente, traumatizadas por esta situación hasta estos tiempos. Y sí, a simple vista se ve el trauma psicológico, todo lo que han padecido psicológicamente, porque esto ocurrieron cuando ella tenían 8 o 9 años y hoy son mujeres de 29, 30 años, y en todo ese periodo estuvieron con serios problemas psicológicos. ¿Eso también es parte de la prueba? Sí. Parte de la prueba que se va a producir, obviamente, en el transcurso de este proceso que recién se ha iniciado. No estamos claros, pero digamos, quiero ponerme en situación porque es un tema para mí extremadamente delicado por las mismas personas y por sus familiares y demás, pero forma parte también de avanzar con el proceso. Es doloroso lo que uno dice, demostrar que hubo un daño psicológico. Sí. Tiene que estar eso... No demostrado, sino que... sirve a la Fiscalía, porque la defensa planteó la prescripción, es decir, pasó tanto tiempo, no denunciaron. Una locura, aparte. Expliquémoslo así para que la favor. gente entienda. No lo denunciaron en su momento, ahora no pueden denunciar. El delito prescribió, no se lo puede investigar.
Lo cierto es que por la ley Piazza, que fue promulgada en el año 2015, modifica el periodo de prescripción para los delitos de abuso sexual infantil, es decir, ese periodo que tiene la víctima para denunciar es cuando adquiere la mayoría de edad o cuando denuncia siendo mayor o ratifica la denuncia que ha hecho en su representación a alguien. Sí, es una locura pretender que una niña de 8 o 9 años vaya a hacer una denuncia. Quizás... A veces sucede, sí. Pero con un tercero. Claro, sí, con un tercero o a veces por ahí la institución escolar evidencia esa situación. Claro, se pero lo no es que cuenta a un familiar. no va la persona no está impedida por una cuestión de formación de ir a la fiscalía. A veces sí, tienen los docentes, avisan, ponen sobre aviso y demás. Eso sé que sucede. Doctora, hablemos un poco de esto de la prescripción, me parece muy interesante, porque no sé si en Chubut hay antecedentes de esta decisión que ha tomado la doctora Reyes respecto, bueno, a tomar, digamos, la ley Piazza y ponerla en la aplicación efectiva. Creo que no hay otro antecedente en la provincia, que es la primera vez que se ha decidido, más así en un caso tan resonante, de que la jueza haya dado lugar a la petición de la Fiscalía de que es aplicable la ley Piazza y no la ley más benigna al imputado, que sería no aplicarla. Claro, porque la defensa pidió la prescripción, ¿no es cierto? Claro, diciendo que bueno, el periodo de prescripción es de 12 años al momento de los hechos y que la ley más benigna es la que se debe aplicar a favor del imputado. Pero nunca se negó la existencia del delito, sino la prescripción, o sea, un recurso, una cuestión más técnica. Es una cuestión técnica, la persona que se está sometida a proceso nunca no emitió palabra, dijo que se sometía al proceso penal y que negaba cada uno de los hechos, o sea, no declaró en cuanto a los hechos. ¿Cuál es la pena para esos casos? Y la pena es alta, ¿Cuál es la mínima y cuál es la máxima? ¿Tiene presente? Creo que el máximo son 25 años por cada delito. Le pregunto porque ahora, el 18 de abril, Piazza presenta en Buenos Aires, con el Círculo de Abogados de Buenos Aires, un cambio también para eso, aumentar las mínimas. Aumentar las mínimas. Había leído las noticias. Claro, ahora en un ratito vamos a compartir un fragmento de la nota con Piazza, que nos atendió muy gentilmente, aparte expuso su situación, ¿no? que es tremenda. Recordemos, fue abusado por su propio hermano mayor durante mucho tiempo, y a raíz del testimonio que le da su sobrino, que le dice que el padre, el hermano de Piazza, estaba haciendo lo mismo, más abuso, más golpes, él empieza a promover este cambio en una ley que es realmente muy sabio lo que ha hecho el legislador con ese cambio, ¿no es cierto? Sin seguir, ahora vamos a volver sobre el tema de esta causa puntualmente. ¿Hay muchas causas en su oficina de abuso sexual infantil? La agencia es reciente, es nueva, se ha creado en septiembre del año pasado más o menos, y sí, la verdad que sí, hay más de 80 casos. ¿Más de 80 casos? Casos de abusos en trámites y denuncias de abusos se reciben todos los días. ¡Qué barbaridad! Sí. ¿La ha sorprendido? Ingratamente. Para nosotros cuando uno trabaja más en el ámbito penal es común, o sea, no sorprende todos los días que ingresen causas de abuso. Lamentablemente, ¿no? No, por eso le digo, es una sorpresa ingrata, ¿no? Porque en todos los casos de este fenómeno son ya adultos que han decidido... No. Generalmente son muchos hechos ocurridos intrafamiliarmente y si son menores de edad. El porcentaje de esos casos, la mayoría son menores, que ocurre en el ámbito de la familia, el padre, el padrastro, un hermano mayor. Hablábamos con un profesional, el tema lo tratamos hace bastante seguido aquí, y nos decía este fenómeno que también a nosotros nos llamaba la atención, es una estadística altísima de círculo familiar cercanísimo. Sí. Lamentablemente sí. Y en esos casos, en estos 80 que usted nos dice, ¿cuáles son las primeras medidas? ¿Ha sido separado? ¿Son abusadores más hombres que mujeres? ¿Cómo? La mayoría, sí, el mayor porcentaje son menores femeninas, niñas. ¿Y los victimarios? Los victimarios generalmente es el padrastro, la nueva pareja de la mamá. Muy pocos casos son el padre biológico. Hubo un par de casos donde los victimarios eran los hermanos
mayores que también son menores de edad. Claro, otro tema. Otro tema, donde el victimario también es menor. ¿Y cómo se resuelve el tema bueno, por lo que usted me cuenta, son convivientes, mayormente? Sí, generalmente nada, una medida urgente, se los excluye del hogar, prohibición absoluta de acercamiento y se trabaja en forma conjunta con el juez de familia que esté en turno. ¿Y se cumple? ¿Lo cumplen? Sí, generalmente sí, pero a veces uno se encuentra también con el inconveniente de que la madre descree de ese relato y sí, para la justicia está excluido y tiene prohibición de acercamiento y después la madre, en perjuicio de esa víctima de abuso, deja ingresar al victimario. Qué barbaridad. ¿Y hay un servicio de atención a la víctima ahí? El servicio de atención a la víctima que también atiende... ¿Ahí? Sí, ¿Como contención? Como contención, acompañamiento victimológico desde un primer momento. ¿Y quién hace la denuncia en esos casos? Me decía usted que el caso de estas dos chicas... las hacen las propias chicas. En este caso. La hizo una primero y después vino la otra víctima y acompañó. Hizo su propia denuncia también. Qué barbaridad. Vamos a compartir un fragmento de la nota con Roberto Piazza. Lo que está pasando, el cambio sustantivo que se produce a partir de una definición de la jueza que entiende en esta causa, la verdad que tiene un respaldo en algo que pasó en 2011. Se aprobó esa ley. Y hablamos esta mañana en la 98.3 con Roberto Piazza, una nota bastante larga que hicimos con él, un poco para poner en situación a la audiencia. Realmente es espeluznante, pero aparte es literal, lo que les digo, uno se le pone la piel de gallina, le da muchísima bronca, mucho enojo. Pero vamos a escuchar un poquito lo que Piazza nos contaba hoy en la mañana. Creo que 7, 8 años atrás, cuando de repente, charlando con mi sobrino, Ramiro, vive en Santa Fe, me cuenta que mi hermano, su padre, lo había abusado sexualmente y violado y golpeado durante años. Entonces yo le digo a él que a mí me pasó lo mismo con su padre desde los 6 años hasta los 17, que ahora vive en Santa Fe y está libre. En ese momento no estaba la ley que yo hice. Sí, que impulsaste a partir de tu testimonio, ¿no? Yo no hice la denuncia, obviamente, porque ya había pasado mucho tiempo. Hasta ese momento la ley no estaba en marcha. Mi hermano fue preso. Primero fue retirado de la familia, hasta el día de hoy, ¿no? No lo dejan acercar, nadie lo quiere ver ni nada. O sea, la condena social está. Después lo metieron preso en la cárcel de las Flores durante 6 meses nada más, porque como no había pruebas, había prescripto casi todas las causas y quedó yo tuve una pelea, una discusión muy fuerte con todos los jueces santafesinos de ese momento, que no me acuerdo los nombres que estaban. Le bajaron el martillo que no había prueba, no había cabo, no había nada, solamente las pruebas que había eran las 2 psiquiatras que habían hecho las pericias, donde decían de que si se comprobaba que el hombre era un psicópata, un perverso puro o psicópata, sí, que tenía alto grado de peligrosidad. Es bastante tortuoso vivir, sí, dentro de tu familia con un psicópata, y encima avalado por tu padre que lo quiere y que lo cuida y lo protege, y bueno, que tu madre no dice nada, y bueno, la historia repetitiva de todas las millones de familias que hay en Argentina y en el mundo, ¿no? Cuando nosotros empezamos con la fundación, y se llama Fundación Roberto Piazza contra el abuso sexual infantil y la violencia doméstica, nosotros lo que hacemos es recepcionar lo que es la problemática de tal o cual familia o tal o cual chico, chica o persona adulta, y lo asesoramos y derivamos a dónde tiene que acudir y cómo ejecutar su causa. Junto con el Colegio Público de Abogados de Capital Federal empezamos a pergeñar esta ley Piazza y la presentamos después de mucho tiempo. La ley Piazza salió, ahí fue otro escalón a subir muy importante. Si no existiese la ley Piazza, nadie podría denunciar nada. De esto hay cantidad en todo el país, ¿no? Y inclusive yo hice denuncias de muchos jueces y abogados de todo el país. Hay jueces y abogados que no la aplicaron, o no la conocen, inclusive, o la conocen, claro, y se hace mira para de costado, porque es muy laborioso, y es más fácil a la víctima tirarla para un costado, o son amigos del comisario, ¿viste? ¿En lo personal vos te ha resultado sanador? A ver, ¿cómo explicarlo? En realidad el trauma y la sanación no termina nunca. Ese de problema crónico que uno lleva con una cola de novia negra durante todo el resto de tu vida. Lo que
lo que hay que tratar de hacer es cortar la problemática desde muy temprano. Por eso yo siempre digo, hay que denuncien cuando sos joven, la madre, que lo paren acá, porque esto puede traer consecuencias muy graves, ¿no? Te digo cortarlo. Yo empecé a hacer terapia a los 22 años y desde los 22 hasta el día de hoy sigo yendo al terapeuta y sigo soñando con fantasmas y sigo durmiendo mal. El 18 de abril exactamente, tengo la otra reunión con el Colegio de Abogados, en el Colegio de Abogados, porque vamos a alargar otra ley Piazza 2. Afianza más la posibilidad de que los violadores tengan una condena mucho más fuerte, que la mínima sea más máxima y que la máxima sea máxima. Yo quiero que se eleve de 4 a 10 años la mínima, que acoso sexual y abuso sexual sea bien instaurado, y que acoso y abuso sexual sea bien entendido, y que se sepa cuál es la diferencia, y que se analice y se estudie bien el caso, porque todos los casos son distintos, y que a la vez se cumpla, que no sea encarcelable. Bien, ahí estaba el testimonio de Roberto Piazza. Él hablaba de los jueces Piazza, ¿no? Y nosotros, digamos, nace esta entrevista a partir de la decisión de la jueza, porque claro, es tremendo el cambio, ¿no? De lo que pudiera haber pasado o no a partir de esa decisión. Sí. Porque, digamos, si atiende al reclamo de la defensa de Ale, ¿se terminó ahí? Sí, no nos daba la posibilidad ni siquiera de establecer la existencia, la verdad, si los hechos ocurrieron realmente, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahora con este caso? Bueno, se dio la apertura de investigación. Tenemos un plazo de 6 meses que es inicial para recolectar la prueba. Estos son pericias psicológicas y un montón de entrevistas que esta fiscalía va a hacer como estrategia por su teoría del caso, y yo estimo que en el plazo de 6 meses esas chicas están en condiciones aptas psicológicas, ¿no? de llegar a juicio y prestar su testimonio o brindarlo con anterioridad. Claro, imagino que aquí se está preservando obviamente la salud psiquiátrica de las jóvenes. La idea, imagino, no es volver a repasar esos episodios tan claro, y tener enfrente, digamos, a su victimario. A su victimario. Cuando hablamos de, esto también lo decía Piazza, hablaba del daño psicológico. Eso se documenta con pericia, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué queda ahí documentado? ¿Eventos que le han sucedido a las víctimas y que ellas narran con alguna y que después se debe constatar? ¿O el sentimiento que las atraviesa? Bueno, ellas han referido de que le dieron prioridad, la familia íntima, dieron prioridad a esta recuperación de la salud psíquica de ambas jóvenes, y después, cuando ellas estuvieran fuertes, es que se animaron a denunciar. Lo cierto es que de todo ese relato y ese padecimiento psíquico, se pidieron las constancias médicas pertinentes, eso está aprobado. Los profesionales que han sido... es el trabajo tuyo a partir de la denuncia. Serán citados, obviamente, y bueno, la prueba fundamental es el psicodiagnóstico que se va a realizar sobre ambas víctimas, ¿no? La verdad que es tremendo lo sucedido. 6 meses a partir, bueno, este será... del 23 de marzo. ¿Cómo es el camino para alguien que esté pasando por una situación así y que por ahí nos esté escuchando, sepa de un tercero? ¿Qué hace? Lo cierto es que, bueno, los lugares para denunciar es la Comisaría de la Mujer, que es el lugar más indicado, ¿sí? Y si no, la Fiscalía, siempre hay un fiscal de turno, que si el hecho es reciente, tiene la obligación de atender y tomar para hacer todas las medidas urgentes. Y que nada, que hay gente que, por más que en esa situación de que por ahí la madre o la familia íntima descree del relato de una víctima cuando es menor, tiene que animarse, contárselo en la institución escolar, a la mamá de una amiguita, como ha sucedido en ciertos casos, y que sepa que, bueno, que hay gente que va a ayudar a que eso no siga pasando. ¿El servicio de atención a la víctima es no tiene límite de edad? No, es un servicio voluntario que hace un acompañamiento victimológico, no tratamiento psicológico, pero no tiene ningún límite de edad, es decir, asiste victimológicamente a una víctima de 3 o 4 años, que han sucedido casos hasta personas adultas, ¿no? De esos 80 casos, más o menos, que usted citaba, ¿en qué estado están?
¿Ya están con la apertura de investigación? ¿Están en periodo de prueba? Están en el periodo de prueba, la mayoría. El mayor porcentaje, calculo que un 80% están en ese periodo de producción de prueba. Siempre estamos hablando de abuso sexual, ¿no es cierto? Sí. La agencia solo trabaja abusos sexuales, ya sea infantil o de adultos, y los casos de violencia familiar que ya traspasan la violencia familiar y están cometidos en el contexto de violencia de género. Correcto. Pero estas 80 causas corresponden a esa El mayor porcentaje son de abusos sexuales. ¿De abuso sexual infantil? El mayor porcentaje, Qué barbaridad. Sí. ¿Y detenidos hay? Sí. La agencia tiene entre casos de abuso y violencia familiar, tiene aproximadamente 15 detenidos en prisión preventiva. ¿Alojados aquí en Madrid? Desconozco el lugar de alojamiento porque la policía, la autoridad policial los va cambiando según la disponibilidad de lugares, ¿no? Es que la verdad que estoy conmovido por la cifra, ¿no? Sí. Porque es muy poco tiempo para tantos casos, ¿no? Para tanta cantidad de casos de abuso sexual infantil. 80 causas. El famoso caso del coreano también lo llevó adelante usted, que también tomó trascendencia porque lo mandaron a la casa por el tema de la comida, pero no, que fue una cosa bastante que provocó mucho estupor y bronca en la gente, ¿no? ¿Y ahora cómo está eso? El señor, bueno, sigue en prisión preventiva, con un arresto domiciliario. Lo cierto es que hoy tomé conocimiento que la querella, el abogado particular que ha contratado a la víctima, ha impugnado esa decisión de la jueza de la causa. Objetivamente uno lo ve lo ve en las audiencias y ve su apariencia, que se ve desmejorado, ha bajado de peso. Lo cierto es que eso es común verlo en personas privadas de su libertad. Las opciones se le dieron al juez, es decir, pídanle una vianda especial si no come eso. Bueno, nada, resolvió por una cuestión humanitaria darle arresto domiciliario. Sí, aparte me imagino la víctima cómo estará, ¿no? Por ponerse en el lugar del otro. María Alejandra, gracias por la visita. No, gracias, y gracias por la información también. Y bueno, una pregunta para cerrar la charla. ¿El excomisario Ale tiene que declarar? ¿Tiene que ir y declarar? ¿O hace no, a su derecho, puede no hacerlo. Es un derecho, no una obligación que tiene como imputado en un proceso penal. ¿Y debe estar presente en todas las instancias del proceso, en la sala del Poder Judicial? Lo cierto es que la primera audiencia él no se hizo, no viajó hasta la ciudad de Puerto Madryn porque vive en una ciudad del interior de la provincia y el código nuestro permite que las audiencias puedan hacer por videoconferencia. Se hizo a través de ese mecanismo. ¿Sí? ¿Y la madre de las chicas era conviviente con Ale? ¿Fue citada a declarar? Sí. Sí, acompaña. Acompaña a sus hijas en esta dolorosa situación. Sí. Gracias, María Alejandra. Un gusto. Muy gentil por la información. En la continuidad del programa, nosotros, un poquito más grato como para tomar un poco de aire, vamos a repasar historias de Puerto Madryn con Hugo Bolansky. Y aquí estamos, como todos los miércoles, en este ya tradicional encuentro que a través del programa Sin Hilo en las pantallas de Madryn TV, en donde tratamos de traer a la memoria sucesos acontecidos en nuestra pequeño pueblo, hoy pujante ciudad. Y precisamente hoy vamos a hablar de un tema relacionado a los festejos y cómo se llevaban a cabo. Claro, en sus primeros momentos, siendo Madryn una pequeña aldea, evidentemente no había mucho para festejar, pero no obstante siempre es buen momento como para aflojar tensiones, soltarse y para ir juntarse y que nos hace bien a todos. Digamos que en aquellos tiempos no había muchos lugares para congregar a la gente, pero bueno, primero lo hacían en algunas fondas, luego lo hacían en algunas casas de familia,
algunas más grandes, y posteriormente nacieron las sociedades italiana primero, española después y cosmopolita, la que albergaba a gente de distintas nacionalidades. Eran por esos años que comenzaron a festejarse las primeras fechas patrias, dado que era algo así como que tuviesen dos nacionalidades. Las fiestas de ellos, las inmigrantes, las recordaban pero no las festejaban, entonces un motivo era festejar las nuestras, y era algo así como que festejaban con la misma importancia, porque después sí pusieron el acento en cada una de sus propias festividades. Decía que no eran al principio fiestas, no había muchos motivos para festejarlo, pues eran fiestas de muchas ausencias, sus amores, sus cariños, sus recuerdos estaban allí de los mares, y aquí estaban con toda la carga, extrañando y con toda la carga de nostalgia que evidentemente se ponían de manifiesto. Pero no obstante, insisto, comenzaron a juntarse, a reunirse, y eso aliviaba un poco los decibeles de la nostalgia que sufrían. Para ello debemos recordar de que ese puñado de primeros habitantes habían tenido la difícil tarea de venir, de cruzar los mares, y algo que es muy gráfico, muy fuerte, al menos a mí se me hace como una imagen muy fuerte, que era la de haber cerrado la puerta de la casa familiar que había pertenecido a varias generaciones, y dadas las circunstancias no daban para más, entonces cruzaban de una manera precaria y venían a un lugar elegido, bueno, no tan elegido, pero bueno, en donde consideraban que podía tener un mejor porvenir. Quizás esas carencias, esas necesidades comunes los hizo más solidarios, y entonces se hermanaron italianos, españoles, polacos, alemanes, en fin, gente de todas las nacionalidades, en pos de lograr los primeros adelantes para aquella pequeña aldea que era Puerto Madryn. Y bueno, hablábamos de las fechas patrias. Un poco contribuyó para que se festejaran las fechas patrias la casi siempre presencia de algunas pocas naves que contaba por aquellos años nuestra flota de mar, y que casi siempre anclaban en nuestro pequeño muelle, primero el Roca, después en el Piedrabuena. Entonces eran motivo de que la gente se juntara, festejara, y por ahí sintiera un poco más a la nueva patria. Y los motivos también para juntarse congregaban a algunos músicos que se animaban, alguno que contaba, sabía algunos acordes de guitarra, algo de violín, y por ahí algunos se animaba a cantar. Entonces los presentes primero escuchaban con atención, comenzaban a aplaudir, y no faltaba alguno que por ahí osaba abrir la pista, como se decía, y comenzaba el baile, y empezaban a soltar esas penas y las transformaban en una alegría, al menos momentánea, pero alegría al fin. Años después comenzaron a criollarse un poco las fiestas, y metieron en costumbres que eran propias de nuestro país, y comenzaron a hacerse alrededor de la plaza carreras cuadreras y carreras de sortija, que no eran otras que carreras de caballos, en las cuales no faltaban las apuestas, los gritos, la gente que consideraba yo apuesto por uno, apuesto por otro, y después las carreras de sortijas, que realmente había que tener mucha destreza, porque consistía en colocar un anillo, una sortija, a veces se colocaba un arco y sobre el palo de arriba se colocaba la sortija, o bien sobre un alambre, y venían los jinetes en los briosos corceles y tenían que tener la puntería para ensartar un elemento de hierro en la sortija, algo que una vez que lo lograban generaba alborozo general, la gente lo festejaba, y por supuesto el criollo que había ganado se consideraba el más importante, al menos por ese día. Y avanzando un poco más en el tiempo, allá por los años 40 y toda la década del 50, se produjo en Madryn algo muy particular, y siempre relacionado con la presencia de nuestra flota de mar. Cuando llegaba nuestra flota de mar ya con más numerosas naves, porque ya habíamos incorporado más naves, y además Madryn era un puerto muy importante donde recalaban siempre para las fiestas patrias, y había desfiles militares,
pero me refería a algo muy particular. Era una forma de ver cómo se dividía por aquellos años, y ya había divisiones evidentemente, las clases sociales. Cuando venía la flota de mar, los marineros y los suboficiales, o zumbos como se les llamaban, concurrían a los bailes populares que se llevaban a cabo en la ciudad y obviamente bailaban con las chicas que concurrían a ese tipo de bailes. Pero había otras damas, así las llamaban, que concurrían a bailes que se festejaban en los barcos. Hay muchas anécdotas que quedó de aquella época, pero a mí lo consideré oportuno como para marcar ciertas diferencias que ya se manifestaban en aquel pequeño pueblo en la década del 40 y en toda la década del 50. No obstante, la presencia de la flota era una alegría para todo el pueblo por varios motivos. Los relatos con respecto a las viejas celebraciones de nuestro pequeño pueblo, por hoy la dejamos aquí y la continuamos desarrollando el próximo miércoles aquí en Sin Hilo, en la pantalla de Madryn TV. Bien amigos, ahí estábamos. Gracias a Hugo Bonaschi, como siempre, la bienvenida y el regreso de Hugo a nuestra pantalla. Segundo tema del día de hoy tiene que ver con la situación en la fuerza policial, la policía de Chubut, y para conocer algo más de lo que es por ahora rumor, nada más justificado que ir a las fuentes. Nos acompañan Carlos Agüero, que es titular del Consejo de Bienestar Policial, de Hombres de Trelew, y Natalia Rolón, quien es integrante, cabo, ella, del Consejo de Bienestar Policial, es de Puerto Madryn. Gracias por la visita, bienvenidos. Buenas noches. Ambos dos. Bueno, el tema, la verdad que es tratar de avanzar un poco más con lo que es rumor, lo que hay de cierto y lo que no hay de cierto. ¿Hay un estado deliberativo dentro de la fuerza policial? Actualmente nosotros como integrante del Consejo de Bienestar Policial tenemos la responsabilidad y la facultad por la ley que nos faculta de canalizar todas las inquietudes de los empleados policiales, no solamente de Trelew Madryn, sino de toda la provincia, en los cuales hay representantes en cada unidad regional que evacúan los reclamos de nuestros representados. La verdad que el empleado policial de toda la provincia no escapa a la situación que se está viviendo con todos los empleados de la administración pública. El empleado policial está molesto porque obviamente se le paga escalonado, no hay posibilidad de aumento de sueldo, llamar a paritaria o reunión para negociar salarios. Claro, hoy por hoy el gobierno lo ha dicho, lo ha pronunciado, y bueno, la obra social que funciona a media. Entonces nosotros como representantes recorremos permanentemente las comisarías, hablamos con los compañeros y el reclamo es ese, el sueldo bajo que no alcanza para llegar a fin de mes. Tenemos los pagos escalonados obviamente que le afecta muchísimo y eso entre otras cuestiones que ellos reclaman desde mucho tiempo, viene este reclamo, que son por ejemplo la cuestión de vivienda, que el empleado policial es una problemática a nivel provincial muy grande para el empleado policial, porque en todos los lugares donde fuimos, en todos los municipios, se ha planteado como primer motivo, el primer reclamo, la cuestión de vivienda. Igualmente el tema salario, ¿no? El salarial es indiscutible que es el principal. Si ganas poco y te pagan tarde, difícilmente puedas alquilar. Entonces, hablar de comprar. En este ámbito nosotros hemos empezado a trabajar con los representantes de toda la provincia y logramos reunirnos con los distintos intendentes de la provincia, los cuales han tomado nuestros reclamos y lo han hecho propio y nos han conseguido terreno. Entonces, en ese aspecto hemos logrado, tanto en Comodoro como en Esquel, Trelew, Madryn, distintos lugares donde fuimos, logramos conseguir terreno para que el empleado pueda construir. Pero esta situación es muy complicada porque miren, han pasado muchos años que no se han construido barrios
el gobierno de la provincia ha pasado gestiones políticas, jefes de policía, y no se han preocupado por esta problemática. Entonces hoy por hoy nos vemos nosotros en la obligación y con la responsabilidad de llevarlo adelante. Después la otra cuestión sumado a esto es la cuestión de los recargos. Nosotros veníamos reclamando hace mucho tiempo un cambio de sistema en el horario de trabajo, que era por tercios. Significaba que cubría 24 horas, 3 turnos, ¿no? Y eso al empleado policial le afectó, es más, de siempre se trabajó así, le afectaba muchísimo porque tenemos dentro de la institución policial un alto índice de problemas familiares y uno de los problemas es este sistema de trabajo. Es el mayor, digamos, que le perjudicaba. Porque no está mucho en la casa, claro, porque no puede estar cerca de la familia, ese tipo de cosas. Exactamente, porque el empleado policial tenía 30 horas de descanso, que era un descanso de guardia, después cumplí 24 horas en 3 turnos, y en esas 30 horas tenía que hacer adicionales, porque obviamente el sueldo bajo, el adicional se convierte en obligatorio, y debe de hacerlo para poder llegar a fin de mes. Y aparte tenía que convivir con su familia, y aparte teníamos recargo, o sea, entonces después se logra este Consejo Militar Policial. En la primera reunión que tuvimos con el gobierno, llevamos un proyecto hecho del cambio de horario. Entonces logramos cambiar a sistema de cuarto como se trabaja hoy. Pero el gran reclamo actual es que con los cuartos vinieron recargos. O sea, hay resoluciones internas donde le permite a cada jefe de policía recargar al personal después de cumplir sus 8 horas de trabajo, de volver a trabajar 4 más horas sin ser remunerado. ¿Cómo? A ver, cuéntame y eso, porque eso me llama la atención. Exactamente. ¿Y si el empleado dice que no quiere? No, es sancionado. Primero, que es sancionado administrativamente y económicamente. O sea que aparte después le descuentan del sueldo. Exactamente. Las sanciones de los dos tipos. Estos recargos están, lamentablemente, digamos, están legislados. Es decir, tenemos nosotros legislación interna en policía. Por ejemplo, la ley 1512, el artículo 4 habla de estos recargos, que le paga un ítem que es por función policial, por dedicación especial se denomina, la cual está destinada para que el empleado, por la función de empleado policial, que trabaja día y noche, y los recargos que se le impongan. Y que están sujetos a recargo. Sujetos a recargo. O sea que eso libera la herramienta al jefe de asignar un recargo sin poder pedir plata. Y después tenemos un decreto que es 933 del año 2014, que reglamenta también esta dedicación especial y también está condicionado a que el empleado policial cumpla recargo. Entonces, esto es una facultad discrecional para cada jefe de policía, digamos, cada jefe de comisaría, porque ellos pueden recargar 1, 4, 5 horas, lo que ellos quieran, cuando quieran. A criterio de cada jefe, sin remunerarlo. No, una cosa... Entonces, esto es aparte de sin posibilidad, no está la alternativa de que alguien diga, yo no quiero. No, porque si el empleado policial se niega... Sí, sanción administrativa. Ya sea 1 hora o 4 horas, a fin de mes se ve su salario disminuido considerablemente, porque le descuenta dedicación especial más el presentismo. Tal cual. Habla un cachito con Natalia. Natalia, vos sos aquí de Madrid, representante de Madrid. Después le voy a preguntar a él un poco qué pasa en cada unidad regional. En Madrid, obviamente que las generales le caben a todos, pero aquí si vos tuvieras que decir una situación más de efervescencia, la gente está más enojada, menos enojada, ¿qué visión? Y acá se presentó un gran malestar en los empleados policiales, más allá del sueldo, por el tema de los recargos también. Formalmente no se han presentado reclamos de los empleados, pero existe. Sí, pero si no pierden parte del sueldo. Y le descuentan. Claro. ¿No? Estando sujeto a recargo, o lo cumplís o corresponde sanción. Claro. Podés enterarte, pero nadie va a documentar esa disconformidad. Claro. Ese es el tema. Claro. Que por ahí, por miedos de los empleados policiales a los jefes de cada división y de cada comisaría, no se efectúa el reclamo correspondiente. Y esto aparte también reciente lo que vos decías recién, la situación familiar, el adicional que sirve para... ¿no? Empieza una claro, cadena. El fin de implementar un nuevo sistema de cuarto era para que el empleado policial pueda tener más descanso y pueda convivir más con su familia, pero al existir hoy esos recargos, o sea, en definitiva estábamos casi en la misma situación
Que cuando tengan con 100 tercios, años. no hay mucho beneficio. Entonces, por hoy, vamos a declarar, digamos, a hablar de la situación actual. En la provincia están todos los gremios, la mayoría con paro, hoy paro, hoy y mañana para. La policía en toda la provincia están trabajando normalmente. Pero eso no significa, lejos de que el empleado policial está tranquilo o está conforme. Vos decís como representante... Como representante se lo transmitimos. No están conformes, hay molestia. Están muy molestos. Ese es el, digamos, para mí que cubrimos la noticia es una. La fuerza policial, a través de sus representantes, dice que hay molestia. Está muy molesto. Lejos de estar tranquilo. O sea, más allá de que el empleado policial está cumpliendo con la tarea porque... Cumple porque tiene la obligación. Le corresponde, obviamente, por su obligación, porque así por su vocación de servicio también, imagino yo. No está tranquilo, está muy molesto por toda esta situación que estamos describiendo. El tema de los pagos, el tema de los recargos, falta de vivienda, un montón de cuestiones. Falta de insumos también. Una de las mayor reclamos que tenemos es de la zona de Esquel, donde más molesto está. ¿Por qué? Porque en Esquel es más caro, el costo de vida es más alto, el empleado policial tiene menos herramientas para poder llegar a fin de mes con sus salarios, que son menos adicionales, que es una cuestión, por ejemplo, quizás... Acá en el Valle, en Comodoro, hay un poquito más de adicional y entonces el empleado policial pasa a depender de ese sistema de hacer adicionales para poder llegar a fin de mes. Ahora, ¿qué pasa si tiene un recargo? ¿Va sobre el tiempo que tiene disponible para un adicional? Sí. O sea, pierde por partida doble. Exactamente. Te pregunto, no entiendo. También es una condición de recargo para poder hacer adicionales. Si no va al recargo, pierde administrativamente, le descuentan los ítems que corresponden, como le está diciendo, por ley. Y encima no hace adicionales. Claro. Y aparte, imagino, corregime por favor, siempre uno ve situaciones. Eso más o menos se va llevando porque, bueno, el primero o el 2 tenías la plata en el cajero. Claro. Ahora no. No. Porque, digamos, y otro dato, también debe ser cierto que muchos de los empleados policiales van a cobrar el martes, pero habla de que no cobran poco. Cobran poco. Nosotros tenemos una franja de sueldo que va desde los 13.000 pesos, que un empleado, un agente administrativo, gana 13.400 pesos. Claro. Y un comando gana 19.000 pesos. Y un empleado, un agente de comando. Que lo que está en la calle. Lo que ve en la calle. Está ganando 19.900 pesos. Y uno que se está yendo de la fuerza, digamos, un suboficial mayor o un comisario con 28 años, está ganando 37, 35.000 pesos. Claramente es bajo. Si vamos a las comparaciones, a veces son un poco decepcionantes para nosotros porque hay empleados de la administración pública que obviamente tienen su sindicato y pelean por su sueldo. Quizás a veces los sueldos más bajos de ellos son los mayores nuestros. O sea, es una gran decepción para nosotros en este sentido. Por eso que por ahí... a la charla sí siempre lo mencionamos, nosotros escuchamos al gobierno de la provincia que no hay aumento para nadie, pero nosotros decimos, no es lo mismo no darle aumento a una persona que gane más de 50.000 pesos que a una que gane 13. Entonces, en este marco, el empleado policial de toda la provincia está bastante complicado y muy afectado. ¿Vos crees que va a haber retención de servicio? Natalia, en Madrid, si tuvieras que decir... de 1 a 10. Los rumores son muy fuertes. ¿Los rumores son ciertos? Los rumores son muy fuertes. Sí. Los rumores oficialmente no hay nada. ¿Ustedes por ahí, como Consejo de Bienestar, pueden tomar esa decisión? Mire, nosotros, esta es una de las grandes cuestiones y responsabilidad nuestra de encauzar cualquier acción que pueda hacer un empleado policial. Usted sabe que estamos en una fuerza en un sector de la administración pública de la provincia, que es la seguridad pública, que no es lo mismo las limitaciones que tenemos nosotros como empleado policial como un empleado de cualquier otra institución. Sí, de vialidad. ¿No? Sí. Nosotros tenemos limitaciones legales y penales, las cuales a nosotros al hacer una retención de servicio nos puede costar hasta el trabajo. O sea, sin ir más lejos, en 2015 se reforma el Código Penal, el artículo 252, que es un proyecto de Aníbal Fernández. Aníbal Fernández en su momento, después de todo el 2013, ¿se acuerda que fue los grandes conflictos policiales? Sí. En la cual a los empleados policiales que pueden llegar a ser retención y el artículo dice se ocurre un daño material o muerte a una persona o a un compañero, no le pueden aplicar de 2 a 8 años de cárcel, de sanción. Aparte, bueno, el deber de cuidado que tiene el funcionario público, todas esas cuestiones nos cabe al empleado policial.
Entonces, en este marco, nosotros debemos educar a nuestros compañeros, lo educamos, le decimos, no, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Pero cierto es que hay otros derechos mayores también. Cuando ya el empleado policial no le pueda comer a su hijo, cuando no pueda sustentar la salud, cuando no pueda pagar alquiler, obviamente que estamos ante, obviamente que vamos a estar ante una situación extrema que nosotros no lo vamos a poder detener, simplemente lo vamos a tener que encauzar a efecto de que no cometa errores para no tener consecuencias, porque mire... No, pero puede suceder también que la decisión de las mayorías vaya por encima de los representantes, digamos. Tal cual. Nosotros tenemos la responsabilidad de ponernos al frente y encauzar todo eso porque... Sí, informar y aconsejar, imagino, pero... Pero cierto es que usted conoce que todas las protestas o retención de servicio que hubo en la policía, siempre tuvimos consecuencias y hasta compañeros fuera de la institución. Entonces no queremos llegar a eso, pero a veces la situación quizás no lleva. ¿Esa situación está cerca? Y la vemos... Estamos en una situación extrema... Todavía no es extrema, pero las manifestaciones de otros compañeros existe. El malestar es grande, existe. Bueno, esto me imagino, hay una reunión el sábado. Cuéntenos un poco esa reunión, quién está, un poco el contenido y con qué expectativa van a ese encuentro. Mire, nosotros venimos solicitando, hemos presentado más de 3 notas hacia el jefe de policía y al secretario de Seguridad para que nos convoque una reunión en el marco del Consejo de Bienestar Policial. Hoy nos contestan de que el día 7, digamos el día martes, tenemos la reunión. ¿El sábado? El sábado, perdón. La expectativa nuestra no es muy alentadora, porque sabemos que aumento de sueldo hoy por hoy ya lo están diciendo el gobierno mismo que no hay. Pero sí podemos llegar a solucionar algunas cuestiones internas como las que estamos hablando. Al efecto de que el empleado policial pueda tener por lo menos sentirse un poco más cómodo y la situación pueda, digamos, si no, claro, suavizarse un poco los comentarios, los humores, ¿no? Sí, sí, va a bajar un poco los ánimos, a temperar un poco los ánimos, que debe ser la preocupación. Nos lo decía aquí Guillermo Quiroga de ATE el otro día, decía, nosotros como dirigentes gremiales con 10.000 personas atrás, es muy difícil tratar de que eso se encauce, porque con muy poca mala voluntad eso se va a parar para cualquier lado. Sí. Yo quiero volver a un tema que mencionó muy al pasar Natalia, el tema de los insumos, dijiste en un momento. De los insumos. Hablemos en principio de Madryn y luego contame la situación en la provincia. Y por ejemplo acá en Madryn no se han hecho entregas efectivas de uniformes a todos los empleados policiales. Que debiera haberse hecho... Que debiera haberse hecho en esta gestión y en la gestión anterior. ¿Hace cuánto que no les dan uniformes? Sí, por lo menos 2 años. 2 años. Uniformes completos, más de 2 años. ¿Y qué es un uniforme completo? Un uniforme completo es campera, tricota, camisa, chomba, pantalón y los borseos. No el chaleco antibala. Y el chaleco antibala. Y el chaleco antibala. El chaleco antibala tenemos la última promoción que salió, están sin chalecos antibala. Pero no están en la calle. ¿O sí? Acá sí. Lo que usan son los chalecos que quedan en la comisaría. Ah, están usando... Pero provisto para cada empleado, que es lo que dice. Todavía no llegaron. No, se lo preguntamos a Amazon y bueno, próximamente, en breve, estuvo acá hace 3 semanas. Ya viene, qué sé yo, pero bueno, el hecho puntual es que hoy, a este martes, eso no está. Hasta el momento no. Insumos, uniformes y qué más. Y los insumos para las unidades regionales y todas las dependencias. O sea, combustible... Hojas, las redes de hojas, tinta para la impresora, los toners. Sí, ese insumo de administración que es básico, digamos, para funcionar. Y en el caso, Carlos, del resto de las unidades regionales, que usted anda en la misma situación. En la misma situación. Toda la provincia está en la misma situación. Toda la provincia. En caso de Trelew, nosotros hemos hecho la presentación en la unidad regional del Trelew, solicitándole al jefe de la unidad que arbitre los medios a los efectos de proveer de chaleco antibala a los empleados nuevos. Tenemos muchos reclamos de empleados agentes que están saliendo a la calle sin chaleco, ¿no? ¿Está pasando eso? Está pasando entre lo estamos viendo permanentemente, nosotros lo recorremos y lo vemos, o sea, eso no se puede negar. Ante esto, nosotros también estamos dentro del ámbito de la ley del RT, o sea, nosotros al cursar una nota, nosotros le hacemos ver el artículo 4 de la ley de riesgo de trabajo que debe cumplirse, que las obligaciones de los empleadores es tratar de tomar todos los recaudos necesarios para disminuir los riesgos
del empleado. Un chaleco antibala, el empleado policial, bueno, como está la calle hoy. Dios mío. Entonces creemos que no, en ese sentido no se han tomado las precauciones necesarias. Entonces, la institución policial tiene una ley, que es la 19.4, que es una ley que se llama Ley de Servicio Adicional. Esta ley estipula un artículo, que es el artículo 7, el cual hace un descuento. Un empleado policial va y hace un adicional de 4 horas, y en vez de cobrar, un ejemplo, 100 pesos, cobra 95 pesos. Y un 5% va destinado, de acuerdo a la ley, para compra de insumos, chalecos, todo lo que es indumentaria. O sea que eso se ha descontado. O sea, es decir, el empleado policial autogenera los fondos para que sea provisto de indumentaria. Y no se ve, o sea, no se ve... Estaríamos hablando de un número importante. No, claro, yo no tengo poder de cálculo, pero ese 5%, hacía la analogía con lo de ceros, ¿no? Que retienen, claro, se retiene. La verdad que eso va una cuenta de la provincia, renta de la provincia, no sé si viene también a policía, son cuestiones que no podemos nosotros saber. Bueno, el hecho puntual es que no tienen los chalecos, digamos. Que eso, digamos, exactamente. A hoy no tienen los chalecos. Natalia, Carlos, la reunión del sábado, usted me dice que la expectativa es bajísima. Bajísima, sí. Y en el caso de ese escenario, ¿ustedes van a poner plazos? No sé si están en condiciones, se puede hacer, miren, esto debiera resolverse en este periodo, ¿eso lo pueden hacer? No, mire, la verdad es que nosotros, obviamente no somos sindicato, no tenemos las facultades, es una ley provincial la cual nos habilita para esto, no tenemos la facultad, digamos, de poner plazo. O sea, esto, lo nuestro, vamos a decir la verdad, la actuación nuestra depende de la voluntad de los empleados policiales. Tal cual. Y que sea la mayoría. O sea, hoy por hoy lo que nosotros estamos tratando de hacer, informar cuál es la situación real, qué podemos, qué no podemos hacer. Sí, la sensación que a mí me queda de la charla... Claro, cuando uno dice debemos aplacar es porque el Estado es el contrario, ¿no? Está efervescente el asunto y hay una tendencia, debe haber algunos que todavía están con la decisión a medio tomar, pero unos cuantos que hablan de retener. La palabra acuartelamiento es la que se usa, pero ¿es correcta, digamos? No, hoy por hoy no, esa se sabe en la época... Por eso, autoacuartel, claro. No. Hoy por hoy se usan las atenciones de servicios, que se hace de distintas formas. O asamblea. Pero, claro. Pero hoy por hoy no estamos en condiciones creo yo, de hacer eso. Bueno, vamos a esperar, porque hoy por hoy tenemos un mes, digamos, que se han pagado escalonados, vemos el otro mes, el empleado policial a tener bajo sueldo, a no tener ingresos. No, el tema de la obra social. Hay muchas el tema cosas. de la obra social es muy delicado. Que no podemos nosotros, digamos, predecirlo. No, tal cual. Pero bueno, ustedes tienen un diagnóstico que a mi entender, quizás la autoridad policial, la jefatura tiene un diagnóstico sesgado de lo que está pasando con el empleo policial. Exactamente. Es lo que le transmitimos al gobierno. El gobierno, nosotros decimos, la policía es un sector muy importante para la vida política de la sociedad. ¿Qué le parece? De la provincia. ¿Qué le parece? Fíjese usted que en una... Es una obligación del Estado. Claro, nosotros el empleado policial va a cada manifestación, que es la obligación de ir. Es la obligación de ir. Y a veces recibe insultos, recibe palos, bueno, nadie lo va a contar a eso, lo sabemos. Quizás por ahí por una política de Estado. O sea, nos están enfrentando trabajador con trabajador. No nos quejamos porque es nuestra función. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros le pedimos... No se quejan, pero lo piensan. Sí, pero bueno, claro. Pero es nuestra obligación hacerlo. Entonces, por eso le pedimos al gobierno de la provincia que tenga una especial atención a este sector. Creemos nosotros que somos importantes para todo el desarrollo de la provincia. Ni más ni menos. Se nos ha ido el tiempo, son casi las 11. La situación está, ahí. Ahí. Es el dato importante y por supuesto nosotros ayudamos a que se tomen decisiones con sentido común. Mañana hay una manifestación muy grande, hay manifestaciones también probablemente la semana que viene y la presencia policial es muy importante para todos, ambos lados de la manifestación. Les agradezco la visita, muchas gracias, la información y por supuesto seguir de cerca lo que esté pasando. Gracias por la invitación. No, por favor, a vuestra disposición. Cerramos, pero no se me vaya, si no se me va a salir al aire. No, cierro nada más el programa. Me despido de ustedes hasta el miércoles que viene, cuando cerquita de las 10 de la noche tengamos otro Sin Hilo. Hay mucho tema por delante en la provincia de Chubut. La agenda inmediata es mañana paro general, el sábado la reunión que acaba de citar los representantes del Consejo de Bienestar
Central Policial. La semana que viene empiezan el pago de salarios y el viernes, si Ceros no le paga a los proveedores, se vuelve a cortar la cobertura social de Ceros. Esto está dicho tanto por la autoridad de Ceros como por los mismos proveedores. Situación muy tensa, muy difícil en Chubut. Será hasta el miércoles que viene. Buen descanso.